Ministerio del Cuarto Ángel, aquí en Valencia, presenta Estudios Bíblicos de la Verdad Presente, martes 11 de julio a las 8 de la tarde. Y jueves, día 13, Estudios Bíblicos de Daniel, Apocalipsis y Espíritu de Profecía, con la participación de los hermanos del Ministerio del Cuarto Ángel. Os esperamos, Maranata 2031. Vamos a orar, hermanos. Venga, vamos a postrarnos. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, infinitamente gracias, por poder estar aquí, por poder compartir estos estudios que son imprescindibles, ¿no? Como tú nos dices en la palabra, que profundicemos en Daniel, en Apocalipsis y en toda la Biblia, ¿no? Tenemos que, pero más en los últimos tiempos, más Daniel y Apocalipsis. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y ahora que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y entre todos podamos desglosar este capítulo 7 que hizo el hermano Antonio. Ahora vamos a repasar un poco y a desglosarlo hasta el final, que él al final lo hizo un poco así, pero bueno, estuvo maravilloso, gracias y tocado por la gracia de Dios. Y ahora te pedimos que saques todo lo malo que tengamos dentro de nosotros, que nos limpies, que nos purifiques, que nos ayudes a ganar esta batalla, que seas tú y cada palabra que digamos, tu Espíritu Santo mora en nosotros y sea Él el que lo desglose y nos dé ese conocimiento, Padre. Y todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por perdonar nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues para empezar, como el otro día ya quedamos, no vamos a repasar un poquito lo que hizo el hermano Antonio, ¿no? Que él dio hasta el versículo 9 y después ya remató muy bien, ¿no? Porque lo hizo espectacular, desglosándolo todo. Y ya empezaremos nosotros, y haré un repasito que me he preparado, repasándolos y haciéndolo rápido para que todo vaya bien y todos podamos comprenderlo y entender lo que significa el capítulo 7 en comparación que va con el 2, muy con el 2. Pero antes me gustaría ver Romanos, capítulo 15, versículo 4, ¿no? Porque nos dice así la palabra, ¿no? Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿no? Que es, ¿por qué las cosas antes fueron escritas? Para que nosotros conozcamos los tiempos y para que nos lo dice muy bien aquí el Señor, ¿no? Nuestras enseñanzas fueron escritas, ¿no? Está todo escrito, ¿no? En la palabra del Señor. Tenemos que profundizar, aprender, memorizar y que el Espíritu Santo nos dé ese conocimiento que necesitamos cada uno, ¿no? Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza de la maravillosa vida eterna que nos espera, ¿no? Y ahora vamos a seguir desglosando el capítulo 7, que va muy de la mano del capítulo 2, ¿no? He hecho un pequeño resumen para que todos podamos comprender y entender, ¿no? Como decía Antonio Fasenanto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo del jueves pasado, para tenerlos todos claros, ¿no? Y si hay alguna duda, preguntar y entre todos, con la ayuda de Dios, lo terminamos. Antonio más o menos desgranó hasta el versículo 8, ¿no? Que es lo que he dicho antes. Después lo remató así rapidito porque ya vamos una horita, ¿no? Y estuvo muy bien, nos dejó muy buenas pinceladas, como dice él, y vamos con la ayuda de Dios a seguir. Un repaso rápido y después ya empezamos del capítulo 9. Daniel mismo relata su visión, ¿no? Aquí nos dice, ya empezamos, es un pequeño resumen que he hecho yo del capítulo 2, ¿no? Que es la estatua, ¿no? Las estatuas son 4 reinos, ¿no? La estatua, ¿no? La cabeza de oro, Babilonia, del año 605 al 539 a.C. Esa es la primera bestia. Es el león con esas águilas que tiene, ¿no? Representa el león con esas águilas. La plata de los pechos y los brazos es inferior al oro de la bestia, al oro de la cabeza, perdón. Y esa es la segunda bestia, que representa al oso, el imperio Medo-Persia, del año 539 al 331 antes de Cristo. Representa a la segunda bestia. Que son 4 reinos y 4 bestias, ¿no? Por eso van el capítulo 2 y el capítulo 4 muy de la mano, ¿no? Para que todos comprendamos y entendamos, ¿no? Lo que significa. Su vientre y sus muslos de la estatua de Nabucodonosor
representan al tercer reino, que es Grecia, y a la tercera bestia, el leopardo, que tenía 4 alas, del año 331 al año 168 antes de Cristo. Las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan a Roma, a la cuarta bestia, del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, ¿no? Que aquí ya nos dice que es una bestia espantosa, nunca antes había visto al mundo cosa igual, devoraba con dientes de hierro y desmenuzaba todo lo que se le oponía. Tenía 10 cuernos que simbolizaban 10 reinos. Como dijo Antonio Fasanando, 10 cuernos, 10 reinos, y eso es lo que está escrito, ¿no? Que se levantarían y la dividirían. Los pies tenían 10 dedos, como todos, ¿no? Eso representan esas 10 tribus bárbaras que conquistaron a Roma. Y la profecía los ponía como 10 cuernos, los 10 reyes que conquistaron Europa. Se estableció como la profecía nos decía. De momento todos vamos comprendiendo y entendiendo, ¿no? 4 reinos, 4 bestias, ¿no? Más o menos el capítulo 2 y el capítulo 7, ¿no? Y ahora nos dice ya en el versículo 8, ¿no? 10 cuernos y se sale de 10 cuernos, que ellos salen 10 cuernos, salen de la cuarta bestia, y sale el cuerno pequeño, que representan, como todos sabemos, al papado. Y fueron arrancados 3 cuernos de cuajo, ¿no? De raíz, que eran los érulos, los ostrólogos y los vándalos. En este cuerno había ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Aquí está la relación del capítulo 2 con el capítulo 7, ¿no? Uno representa metales y otro animales, pero simbolizan, la simbología de los dos es lo mismo, ¿no? Los metales y los animales en la Biblia representan lo mismo, ¿no? Es el mismo significado. Y ya nos vamos al cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño, no? Es más o menos, ahí nos quedamos en lo que nos decía Antonio, ¿no? Y más o menos. Es un poder político y religioso que se ha echado por tierra, la verdad. Solo hay en la tierra un poder que represente esta demonología de ese cuerno pequeño. Que ese poder duraría durante 42 meses, que son 1260 años, según el texto bíblico, que nos lo dice en Apocalipsis 11. Hace referencia al mismo papado y a todo lo que representa. Y ya vamos, que es muy importante, ¿no? Todos los Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, ¿no? Y ahora ya vamos ya al versículo. Hola, buenas tardes, Vilma. Hola, Vilma. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos empezado ya, pero bueno, hemos hecho repasito de lo que dijo Antonio. Estamos en Daniel capítulo 7 repasando y ahora vamos allá al versículo 9 y 10, que se representa al Dios Padre y nos representa al juicio, ¿no? Y Dios mismo preside el juicio investigador. Y ahora vamos a leer el comentario de Urias Smith. Si alguien lo quiere leer, Isabel, Fran, Tere. Alguien que tenga en eco, que tenga... Yo misma. Vale, pues adelante. Vale. Es este que dice, una escena de juicio. En la palabra de Dios... Sí. Es ese, ¿no? Es ese, ¿cierto? Sí, ese. Muy bien, muy bien. No se hallará una descripción más sublime de una escena más inspiradora de reverencia. No solo deben llamar nuestra atención las imágenes grandiosas y sublimes. La naturaleza de la escena misma exige nuestra más seria consideración. Aquí se nos presenta el juicio. Siempre que se menciona el juicio, la reverencia debe embargar irresistiblemente todos los espíritus, porque todos están profundamente interesados en sus resultados externos. Está claro el párrafito este, ¿verdad? El tema de juicio nos tiene que sobrecoger a todos en todos los sentidos, ¿no? Sigo. Sí. Por una traducción infortunada del versículo 9, ciertas versiones crean una idea equivocada con respecto a las sillas o tronos.
traducen por arrojadas o derribadas, la palabra caldea remi, que puede rendirse apropiadamente por precipitado, con violencia, como es claramente su significado donde se la usa para describir el lanzamiento de los 3 hebreos al horno de fuego. Esto también está claro, ¿cierto? Si tenéis alguna duda, decís. Continuamos con la página 86 y el de Daniel, al foso de los leones. Porque a uno fue al horno de fuego y a Daniel en juicio al foso de los leones. Pero otra traducción igualmente correcta es colocar o poner en orden, como sería la colocación de los asientos del juicio mencionados aquí, o un ordenamiento semejante al mencionado en Apocalipsis 4.2. Estaría bien leer el Apocalipsis 4.2. Sí, lo podemos leer. Sí. Vale. Que dice así, ¿no? Lo tienes ahí ya, ¿no? Sí, está buscando la Aurora. O alguien que lo tenga que lo lea. Que lo tenga, que lo encuentre antes que lo lea. Sí, viene aquí el tema de fueron puestos tronos y tal. Lo digo esto, simplemente para verificar que está tal cual acá. Antes estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Amén. Gracias, Tere. Pues sí. Dice, por esto son correctas las traducciones castellanas de Daniel 7:9 que dicen, fueron puestos tronos. Pone, versión moderna. Y también pone, y fueron puestas sillas. Versión Reina Valera. ¿Ok? Dice, así precisamente define Gesenio el radical Remash con referencia a Daniel 7:9. Que siga leyendo alguien, por fin. Gracias. Vale, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, los que habéis entrado. Inma. Vale, ¿lees tú, Tere? El anciano de Días, no del Dios Padre. Sí, leo yo. Vale. El anciano de Días, Dios Padre, preside el juicio. Notemos la descripción de su persona. Los que creen en la impersonalidad de Dios se ven obligados a reconocer que aquí se lo describe como un ser personal, pero se consuelan diciendo que es la única descripción de esta clase que hay en la Biblia. No admitimos este último aserto, pero aceptando que fuese verdad, ¿no resulta una sola descripción de esta clase tan fatal para su teoría como si fuese repetida una docena de veces? Los miles de millares que sirven delante de él y millones que están en su presencia, ¿no son los pecadores emplazados ante el tribunal, sino los seres celestiales que ministran delante de él, a la espera de su voluntad? Juan vio a los mismos asistentes celestiales delante del trono de Dios y describe la escena majestuosa en estas palabras. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Apocalipsis 5:11. Para comprender mejor estos versículos, es necesario comprender los servicios del santuario. Porque el juicio que introduce aquí es la parte final del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial. Es un juicio investigador. Se abren los libros, y los casos de todos son presentados para ser examinados por ese gran tribunal, a fin de que pueda decidirse de antemano quiénes han de recibir la vida eterna cuando el Señor venga a conferirla a su pueblo. Y otro pasaje, Daniel 8:14, atestigua que esta obra solemne se está realizando ahora mismo en el santuario celestial. Amén. Bueno, es muy importante, como aquí nos dice, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Los servicios del santuario, ¿no? Y comprender todo lo que hay. Es necesario comprender los servicios del santuario. Por eso cuando terminemos el Apocalipsis vamos a darle con el santuario, a ver, ¿no? Porque es muy importante repasarlo para comprender y entender todo lo que se hacía. ¿Para qué? Porque se está haciendo ya allí, ¿no? Otra vez, ¿no? Todo lo que nos dice. Atestigua que esta obra solemne se está realizando ahora mismo en el santuario celestial. Entonces sabemos, tenemos que saber, comprender todo lo que está pasando allí para nosotros poder comprenderlo. Bueno, si tenéis alguna duda, queréis comentar algo.
Sí, totalmente. Un conflicto de los libros lo explica todo muy bien, ¿eh? Un capítulo que lo explica todo. Nos lo vamos, sí que tengo un par de citas para leer después en el conflicto de los libros. Vamos a leer el comentario de Elena White del 7-10, que nos dice, ¿lo va a leer ahora? ¿Que lo tiene ahí o quién quiere leerlo? O alguien que lo quiera leer. ¿Alguien que lo quiera leer? Nos dice un registro infalible, el capítulo 10 de Apocalipsis, también 20:12, ¿no? El 7:10. La cita de Elena White de la misión. A ver, leo. Lo voy a leer yo. Se conserva un registro de todos los pecados cometidos. Toda la impiedad del hombre, toda su desobediencia a las órdenes del cielo se anota en los libros celestiales, con infalible exactitud. Las cifras de culpabilidad se acumulan rápidamente y, sin embargo, los juicios de Dios son mezclados con misericordia, hasta que las cifras hayan llegado a su límite fijado. Es decir, las cifras hayan llegado a su límite cifrado. A su límite fijado. Dios es muy paciente con los transgresores, las transgresiones de los seres humanos, y mediante sus agentes señalados continúa presentando el mensaje del Evangelio hasta que hayan llegado al tiempo fijado. Dios tolera con paciencia divina la perversidad de los impíos, pero declara que visitará sus transgresiones con una vara. No lo hará con la espada, ¿no? Lo hará con una vara. Al fin permitirá que los instrumentos destructores de Satanás predominen para destruir. En los libros del cielo se registran exactamente las mofas y las observaciones tribales de los pecadores, que no prestan atención a las invitaciones de la misericordia cuando Cristo es presentado ante ellos por un siervo de Dios. Así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano. Así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Dios nos está fotografiando minuto a minuto y sabe nuestro carácter, lo sabe todo, ¿no? Los libros están todo apuntado. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo actuamos, como todo. Tenemos que tenerlo claro, ¿no? Todo lo que representa. Sí, todavía realmente pensar estas cosas, porque decimos que los impíos desobedecen, prosperan, les va bien a todo el mundo y nunca pasa nada. Pero sí pasa. Se va acumulando hasta un límite fijado. Hasta que pasa. Sí pasa, sí. Claro que pasa. Esto se va a volver a repetir. Estas son profecías de doble cumplimiento. Después lo veremos, ¿no? Que son profecías, en los versículos más adelante lo iremos viendo, ¿no? Y él está apuntando, todo está apuntado, ¿no? Pero tenemos que ser como Daniel, ¿no? Ahí, fijos y con Cristo. Los ángeles escribanos no notan todo. Los ángeles están cuidados. Y él tiene millares de misericordia, ¿no? No solo nuestras palabras y nuestras acciones, sino también lo que pensamos. Todo. Adelante, Isabel. Sí, además lo que resalta aquí, ¿no? Que él tiene esa paciencia hasta llegado a su límite fijado. Una vez haya llegado ahí, que digamos es el vaso la gota que colma el vaso, ya dice hasta aquí. Y es cuando ya ejecuta el libro de la vida o el libro de la muerte. Para vida eterna o para muerte eterna. Si está, pues claro, en los límites de lo que es. Ahora estamos en el juicio de los vivos, ¿verdad? Pero también pensamos que durante el juicio de los vivos van a haber muchos que los va a ir mandando al reposo, al descanso. Entonces a mí siempre me llama mucho la atención el tema con nuestro hermano Ángel, ¿verdad? En plena etapa ya prácticamente de 2031, sabiendo todo lo que sabemos, cómo está todo, cómo no está, el Señor pues a él lo mandó al reposo. Y entonces a mí siempre se me viene a la mente de que, Señor, cuando tú hiciste esto, su nombre ya había pasado por los libros del cielo. Nosotros no sabemos en qué momento va a salir nuestro nombre en los libros del cielo, ¿cierto? Por eso tenemos que estar cada día
pues agradecidos con el Señor y esforzándonos todo lo más que podamos, aunque a veces el Señor también conoce nuestras medidas. Y nosotros también, cuando llega el fin, en la oración de la noche, también le decimos, no, Señor, no sabemos si verdaderamente estamos poniendo todo lo que tenemos que poner o cómo, o sea, guíanos tú, ¿no? Entonces esto es lo que me ha llamado muchísimo la atención acerca del límite fijado por el Señor. Es el tiempo y también con respecto a las iniquidades que se van cometiendo, ¿verdad? Pero bueno, es el mismo Dios, claro, es el mismo Dios puro el que está en los juicios, es él, ¿no? Sí. Entonces él sabe todo. Sí, exacto. Está Dios Padre, Dios Hijo, que es igualmente abogado y es juez, y el Padre, pues ahí, respaldando todo, y el Espíritu Santo todavía por acá, todavía no se ha retirado, tocando la mente y los corazones de todos, ayudándonos y apoyándonos en este mensaje para poder llevar a las personas a los pies de Cristo, pero todos los méritos son para Cristo, porque Él es el que nos los da todo, y eso es lo que quería decir. Gracias. Venga, ahora versículo 11 y 12, ¿quién quiere leer? ¿Neco, lees tú el 11 y el 12? Versículos. Vale. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Amén. 2, 11 y 12. Y ahora, ¿alguien quiere leer segunda de Tesalonicenses 8? Que nos manda ahí, dice, para comprender. Y entonces miraba a causa de los grandes. 2:8. Y entonces será relevado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No? Muy interesante, ¿no? Lo que nos dice aquí respecto a los versículos 11 y 12, ¿no? Y ahora ya vamos a leer el comentario de Urias Smith, que nos dice... Dices que te refiere el versículo 13 a 2 de Tesalonicenses 2:8. El 11 y el 12 has leído tú, nos mandas segunda de Tesalonicenses, versículo 8. Que eso también está relacionado con Daniel 12, ¿no? Con Daniel 12, claro, el capítulo final. Es que aquí va mucho todo comparado. El segundo, el 7, el 11. Lee el 9 también, por favor. Aquel inicuo... Sí. La verdad es que está todo genial hasta el 12, por favor. Sí, léelo. yo venía relacionado con ese, ¿no? 8 hasta el 12. Léelo. Aquel inicuo cuya venida será según las operaciones de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Que es el cuerno pequeño, el papazo, ¿no? Sí. Y con todo engaño y iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Allá nos mete un espíritu de confusión, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Antes se compadecieron en la injusticia. La injusticia. Es lo que nos el dice. El papado de la mano también de los Estados Unidos y de las sociedades secretas y los espiritistas. Adelante, Neco. Yo no sé si me podéis aclarar cómo está relacionado Daniel 8 con esos versículos, cuando yo esos versículos los relacionaba con Daniel 12, porque también en 2 Tesalonicenses 2:7, y quiero recordar que es cuando está mencionando también al tercer Elías cuando es quitado. Entonces, yo no sabía que estaba relacionado aquí con esto también. Sí, yo entiendo que tiene que existir el paralelismo con lo que se habla. Es el paralelismo, claro, porque esto es una profecía de doble cumplimiento y entonces todo lo que va relacionado, ¿no? Porque estaba mirando las conferencias
los cultos que ha hecho Víctor de este capítulo, los de Josep, entonces ellos mencionan esto, ¿no? Yo lo he estudiado, lo he profundizado y lo he buscado en la relación con el capítulo 12 que dices tú, con el final del... Viene todo relacionado, ya lo veremos, iremos viéndolo más adelante. El puzzle ahí y doble cumplimiento y el paralelismo, el simbolismo. ¿Y el primer cumplimiento de esta profecía cuál fue? El primer de esta de Daniel 8, 12 y 13 que hemos leído del continuo. Sí, entonces el primer cumplimiento fue cuando se cumplieron los 4 reinos con la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿no? Ese fue el primer cumplimiento. Ahora vamos a hablar de ello en el segundo cumplimiento, hasta el final de los tiempos. Este capítulo te lleva hasta el final de los tiempos. Esto es a mí también se me viene un paralelismo en el tiempo en el que Napoleón manda al general Berthier, ¿vale? La herida que fue sanada, ¿vale? Luego a continuación, que vuelve la Iglesia Católica con todo el poder a lo bestia, tal, ¿vale? Digamos, es una especie de quitar también, pues eso, ¿no? La gran maldad que había. Y a quien eligió, pues en este caso, claro, no era el poder del tercer Elías, pero sí que utilizó a Napoleón para... Es lo que se me ha venido ahora mismo, ¿no? En ese nivel de paralelismo y de simbolismo. Lo vamos a ir viendo, leyendo un poquito y tirando, pero bueno, es así, ¿no? Como es, en Mateo también nos lo dice después, vamos a ir leyendo, que vamos a ir también, vamos al libro del conflicto de los siglos a leer también un poquito, si nos da tiempo para todo. Y como tú has dicho, ¿no? Es doble cumplimiento esto, ¿no? Y como ha dicho Isabel, pero bueno, el papado es la bestia que fue herida y sanada, ¿no? Por eso ya es todo Daniel y todo Apocalipsis va compaginado, ¿no? Hay mucho, ¿no? Por eso he estado 2 días y pico con esto, ¿no? Para que todo profundizando, para entender y comprender, ¿no? Aunque ya lo tenía, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Porque hay que repasar, por eso quería resumirlo bien y hacerlo bien. Por eso ahora vamos a ir a leer, no, tú has leído el 11 y el 12, ahora vamos a ir al fin de la cuarta bestia, ¿no? Aquí nos dice, el fin de la cuarta bestia, en el comentario, ¿no? de Urias Smith, ¿no? Que nos dice, hay quienes creen que habrá un reinado de 1000 años de justicia en todo el mundo, antes de la venida de Cristo. Otros creen que habrá un tiempo de gracia después de que venga el Señor. Y durante este plazo los justos inmortales seguirán proclamando el Evangelio a los pecadores mortales y los llevarán al camino de la salvación. Ni una ni otra de estas teorías hayan apoyo en la Biblia, según veremos, ¿no? Que ni una cosa ni la otra. Esto es falso, ¿no? No cuenta con el apoyo de la Biblia. La cuarta bestia espantosa continúa sin que su carácter cambie, y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias, encerrando sus millones de adeptos en las ligaduras de la ciega superstición, hasta que la bestia es entregada a las llamas devastadoras, ¿no? Es hasta el final, ¿no? Por eso esto no representa su conversación, sino su destrucción. Se nos manda a segunda de Tesalonicenses 2:8 también, ¿no? Que antes hemos leído, sí, el 2:8, hemos leído 2:8, 2:9 y 2, que es lo que hemos leído, ¿no? El 2:8. Y ahora nos dice, la vida de la cuarta bestia no se prolonga después de que desapareció su dominio, como sucedió en la vida de las bestias precedentes. Esta no, esta sigue hasta el final. Esta es Roma, esta hasta el último, hasta el 2031, hasta que venga el Señor. Les fue quitado el dominio, pero su vida se prolongó por un tiempo. El territorio de los súbditos del reino de Babilonia seguía existiendo, pues sujetó a los persas. Así también sucedió con el reino persa con respecto a Grecia y con este respecto a Roma. Pero ¿qué le sucede al cuarto reino? Lo que le sigue no es un gobierno ni estado en el cual tengan parte los mortales. Su carrera termina en el lago de fuego y no subsiste después. El león fue absorbido por el oso por el leopardo y el leopardo por la cuarta bestia. Pero la cuarta bestia no se fusiona con otra bestia. Ha de ser arrojada al lago de fuego. Pues ya está. Y ahí se acaba todo ya. Una vez ya somos, ya, ojalá estemos todos ya salvos y cogiditos de la mano. La cuarta bestia es Roma, claro, el periodo romano que no cambia, que sigue hasta el final. Sí, eso ya es ya en 3031, cuando termina ya todo, que el Señor hace el juicio de los impíos y de los ángeles caídos y de final, Satanás. Fran, ¿habías comentado algo? Sí, perdón, que aquí la cuarta bestia sí se une con la segunda bestia de Apocalipsis,
13, o la imagen de la letra de los estados. Vamos a la cuarta una cara. Claro. Vamos a leerlo más para adelante, que es lo que todo... Ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. ¿Quién lee los versículos 13 y 14? Yo misma. Mira, yo en la visión de la noche vi aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y haciéndole llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas se sirvieron en señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. O sea, el Hijo del Hombre recibe su reino. La escena descrita aquí no es la segunda venida de Cristo a esta tierra, porque el anciano de día no está en esta tierra. Y la venida del cual se habla aquí es la del anciano de días, allí en presencia del Padre. El dominio, la gloria y un reino son dados al Hijo del Hombre. Cristo recibe su reino antes de regresar a esta tierra. Véase Lucas 19, del 10 al 12. ¿Lo leemos? No, sí, se refiere a esto, a lo que estás diciendo. Vale, por lo tanto, esta es una escena que sucede en el cielo y está estrechamente relacionada con la que se presenta en los versículos 9 y 10. Cristo recibe su reino al finalizar su obra sacerdotal en el santuario. Los pueblos y naciones que les servirán son los redimidos. Apocalipsis 21-24. Exacto, 21-24. Y no las naciones impías de la tierra, porque éstas quedan destruidas en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y por el resplandor de su venida. Salmo 2:9 y 2 de Tesalonicenses 2:8. De todas las naciones, tribus, pueblos de la tierra, saldrán aquellos que servirán a Dios con gozo y alegría y elevarán el reino de nuestro Señor. Y ahora me gustaría leer, para concretar estos versículos y esto que has leído tú, me gustaría ir a, vamos al conflicto de los siglos, página 533 y 534, y os leeré lo que nos pone aquí, ¿no? Que nos lleva aquí. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844, acompañado por ángeles celestiales. Nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio, en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Ese es el juicio investigador. Ya está el Dios mismo con Jesús, ¿no?, haciendo su juicio, que es la profecía que nos dice. ¿Tenéis todos claro? ¿Más o menos? ¿Tenéis alguna duda? Preguntad. Yo sé que es complicado, ¿no?, este tema, pero bueno, hay que profundizarlo y hay que desgranarlo como Dios manda. Vamos a seguir en los versículos. Vamos ahora al 15 y al 18. ¿Leo yo? Que quiera. ¿Leo? Sí. Dice, mi espíritu fue turbado, yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino
hasta el siglo de los siglos. Amén. Dice, la interpretación dada a Daniel, no debiéramos nosotros tener menos preocupación que Daniel por comprender la verdad de estas cosas. Tenemos la seguridad de que cuando averiguamos con corazón sincero, encontramos al Señor tan dispuesto ahora como en los días del profeta para comunicarnos una comprensión correcta de estas verdades importantes. Las bestias y los reinos que representan han sido explicados ya. Hemos seguido al profeta a través de los sucesos, aún hasta la destrucción de la cuarta bestia, el derrocamiento final de todos los gobiernos terrenales. Luego, la escena cambia, porque leemos, tomarán el reino los santos que fueron despreciados, cubiertos de oprobio, perseguidos, desechados, considerados como los que de entre todos los hombres eran los menos indicados para ver materializarse sus esperanzas. Estos tomarán el reino y lo poseerán para siempre. La usurpación y el mal gobierno de los impíos acabará. Amén. Seguid, por favor. Será redimida la herencia perdida por causa del pecado. La paz y la justicia reinarán eternamente por toda la hermosura expansión de la tierra renovada. Gloria a Dios, ¿no? Por ello, ¿no? Por todo lo que... Es que este capítulo es muy interesante, ¿no? Por todo, porque este te lleva ya al final de los tiempos, te lleva... Es muy... Por eso hasta Daniel se puso mal, no comprendía, ¿no? Tuvo malo y todo, ¿no? Se puso mal. Si es muy intenso, muy intenso, muy intenso, muy intenso. Y es lo que dice acá, ¿no? Que debemos de esforzarnos y de, ¿cómo se dice?, de conmovernos de la misma manera que se conmovió Daniel, o tal vez más, por tener el privilegio de poder estar en la verdad del Señor, de pertenecer a esa rueda, a ese mensaje, a ese carro, ¿verdad? Y para gloria de Dios poder estar en ello. Por eso tenemos que profundizar en estos capítulos, en Daniel y en Apocalipsis, ¿verdad? Lo dice también la profeta Elena G. de White. Por eso, pidiéndole además al Señor que nos dé más vislumbre, que nos dé más entendimiento, que, ¿sabes?, que aflore cosas en nosotros, que Él nos dé esa sabiduría, que seguro que esa luz Él todavía la va a seguir mandando, evidentemente, ¿no? Así que eso es. Que profundizaros, por eso preguntar y desarrollar y entender y decir, machacártelo una vez y otra, ¿no? Y pum, 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 ¿no? ¿Qué significa cada cosa que nos dice aquí? De aquí te lleva allá, de allá aquí, ¿no? Es muy intenso, ¿no? Porque si te lo coges en serio, hay mucha tela que cortar. Aquí podría estar no 2 días, aquí podría estar mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Ahora vamos, ¿qué es lo que nos dice aquí, no? Eso es todo lo que simbolizan la estatua, las bestias, los 10 cuernos, ¿no? Y ahora vamos al versículo 19 del 20. Eneco, ¿lees tú mismo? Leo yo, Silvia, ¿vale? Vale, adelante. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía... ¿Ya? ¿Continúo? Sí, 19 y 20, sí, estos compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hasta ahí, así has leído 4. Bueno, vamos al 19 y 20, ¿no? Que reinará por 1260 años, el cuerno pequeño que salió de las 4 bestias. Y aquí nos dice, ¿no? En el versículo vamos a ir un poquito más. Voy a leer yo aquí nos dice Urias Smith, la verdad presente respecto a la cuarta bestia. Daniel comprendía claramente lo referente a las primeras 3 bestias de esta visión, pero lo asombraba la cuarta bestia por su carácter espantoso y contrario a la naturaleza. Acerca de esta bestia y sus 10 cuernos, y más particularmente acerca del cuerno pequeño que surgió a la postre, y era de parecer mayor
que el de sus compañeros. Deseaba tener más información, ¿no? Daniel ansiaba conocer más. Él, igual que nosotros, ¿no? Yo cuando conocí el mensaje primero me machacaba Daniel y Apocalipsis, ¿no? Porque me decía la profecía y lo decía Víctor, ¿no? Y pues yo, pum. No comprendía esto, me iba, y eso es como tenemos que hacerlo, ¿no? A Daniel le costaba entenderlo, ¿no? Y quería más, ¿no? Le pedía a Dios más. El león es un producto de la naturaleza, pero era necesario que tuviese 2 alas para representar el reino de Babilonia. El oso también se hallaba en la naturaleza, pero como símbolo de Medo-Persia. Las 3 costillas que tiene en la boca se denotan una ferocidad. No, el oso también se hallaba en la naturaleza, pero como símbolo de Medo-Persia, las 3 costillas que tiene en la boca denotaban una ferocidad que no es natural. Y el leopardo, igualmente, que es una bestia de naturaleza, pero para que pudiese representar en forma apropiada a Grecia, era necesario añadirle 4 alas y 4 cabezas, pero la naturaleza no proporciona símbolo alguno que pueda ilustrar de forma idónea el 4.º reino. Por tanto, la visión introduce una bestia nunca vista, una bestia espantosa y terrible con uñas de bronce y dientes de hierro, y que era tan cruel, rapaz y feroz, que por el deleite que hallaba era en la opresión, devoraba y desmenuzaba a sus víctimas para hollarlas luego bajo sus pies. Y pues al final nos dice, no es raro que el profeta hiciera una averiguación especial acerca de este monstruo, tan sorprendente en sus instintos, tan feroz en sus acciones y modales, que en los versículos que siguen da, pues, acerca del cuerno pequeño, algunas especificaciones que permiten al que estudia las profecías hacer la aplicación de este símbolo sin peligro de equivocarse. Vale, vamos, lees tú, Fran, el comentario bíblico de 121 al 22, el cuerno pequeño. ¿O Tere? Sí. En la Biblia de estudio. El comentario no, hay Biblia, hay un comentario. El de Urias Smith, el cuerno pequeño guerreaba contra los santos. Vale. La ira asombrosa de este cuerno pequeño contra los santos atrajo particularmente la atención de Daniel. El nacimiento de los 10 cuernos, o sea, la división de Roma en 10 reinos, entre los años 351 y 476, se estudió ya en los comentarios sobre Daniel 2:41. Como estos cuernos denotan reinos, el cuerno pequeño debe significar también un reino, pero no de la misma naturaleza que los demás, porque es declarado diferente. Versión 24, versión moderna. Pues los demás eran reinos políticos. Ahora nos bastará averiguar si desde 476 se ha levantado entre las divisiones del Imperio Romano algún reino diferente de todos los demás. Y si lo hubo, ¿cuál fue? La respuesta es sí, el reino espiritual del papado. Corresponde en todo detalle al símbolo, como veremos a medida que procedamos en nuestro estudio. Daniel vio a esta potencia hacer guerra contra los santos. ¿Hizo esta guerra el papado? Millares de mártires contestan que sí. Lo atestiguan las crueles persecuciones que la potencia papal hizo sufrir a los valdenses, albiguenses y protestantes en general. En el versículo 22 parecen presentarse 3 sucesos consecutivos. Mirando adelante desde el momento en que el cuerno pequeño se hallaba en el apogeo de su poder, hasta la terminación de la larga contienda entre los santos y Satanás con todos sus agentes. Daniel nota 3 sucesos que se destacan como piedras miliarias a lo largo del camino, que vamos a enumerar. 1. La venida del anciano de Elías, es decir, la posición que Jehová ocupa en la apertura del juicio descrita en los versículos 9 y 10. 2. El juicio que es dado a los santos, a saber, el momento en que los santos se sientan para juzgar con Cristo durante 1000 años, después de la primera resurrección, Apocalipsis 20 del 1 al 4. Y asignar a los impíos el castigo que merecen sus pecados. Los mártires se sentarán entonces para juzgar la gran potencia perseguidora, que en sus días de aflicción los perseguía a ellos como a fieras del desierto, y derramaba su sangre como agua. Y 3, el momento en que los santos entrarán en posesión del reino, es decir, cuando reciban la tierra nueva. Entonces habrá quedado borrado el último vestigio de la maldición del pecado y de los pecadores, raíz y rama, y el territorio que durante tanto tiempo fue mal gobernado por los impíos poderes de la tierra.
enemigos del pueblo de Dios. Será dado a los justos, para que lo posean para siempre jamás. Y cita 1 Corintios 6, 2, 3 y Mateo 25, 34. Impresionante, ¿no? Todo lo que nos dice aquí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hacia la avenida de la nacionalidad. Seneco, adelante. Levanta la mano. Me venía un poco hablando de estas bestias, ¿no? Un poco el trabajo que están haciendo los hermanos al seguir la pista de Semiramis a lo largo de la historia, ¿no? Como esa estatua que va cambiando de nombre, Artemisa, Isis, según va pasando de imperio, pero sigue siendo la misma, ¿no? Y cómo esta sucesión de tanto de bestias como de imperios dentro de la estatua forman parte de la misma estatua, ¿no? Y al final es la representación de Satanás en la tierra. Como me comentaba Nico, como que de alguna manera Satanás necesitaba este último imperio, el imperio romano, el papado, para hacer esta persecución de los santos. Es como una evolución de bestias, ¿no? Como si la misma bestia fue transformándose en otra, un poco cogiendo la idea esta de Diana de los Efesios, ¿no? Como la misma diosa está representada y es la misma, no cambia. Sí. La misma no cambia, es el recorrido para que se cumpliese también todas las profecías, ¿no? Y los 4 reinos de los que cumplieron todas según estaba escrito, ¿no? Es cada año, ¿no? Año, todo perfecto. Como tú dices, ¿no? Ahora los hermanos descubriendo todo lo que se va a ver. Es inmenso, ¿no? Y qué bonito todo lo que ha leído Fran también. Sí. Adelante, Tere, Fran. Sí, con lo que está diciendo Silvia, ¿no? Y Eneco ha dicho antes sobre el continuo, estaba echando un vistazo y eso se va a explicar en el siguiente capítulo, en Daniel 8. Es el continuo asolamiento y lo que es la abominación desoladora o prevaricación desoladora. Esto luego se verá que más o menos lo que está diciendo ahora Silvia, y está muy interesante cómo Satanás aprende, mejora, hasta que ya se infiltra, hace una obra maestra, como dice el conflicto de los siglos con el papado. Pero eso se explica en Daniel 8 y luego tiene su cumplimiento futuro y histórico en el Daniel 12. Pero hay que entender que en Daniel 8 va a estar muy interesante esos dos conceptos. Es que cuando lo habéis pedido leer, yo he leído el 12 y el 13, pero de Daniel 8, no de Daniel 7. Entonces, yo he leído los continuos porque, claro, me he equivocado de capítulo. Claro, por eso no sé lo que he leído. Yo estaba mirando... Pero curiosamente tiene relación también. Entonces, es como... Bueno, no sé. Yo estaba mirando el comentario lo que estaba preparado y no me he fijado. Yo estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, no se ha dado nadie cuenta, ¿no? Vale, va compaginado. El 7 con el 8, con el 2, con el 11, con Apocalipsis, va todo. Tiene tremendo significado, como dice, claro. El huevo que estaban diciendo Víctor, ¿no? Cierta manera, que está relacionado también con... Bueno, está todo relacionado, ¿no? Estos capítulos, como ha dicho Fran, y después con el 8, que va a dar la hermanita Alejandra la semana que viene. Alejandra, está por ahí también, la hermanita. Semana que viene, si Dios quiere, y terminamos con ahora vamos a leer, vamos ahora al 23, 26. ¿Lo lees tú, Alejandra? Que no has leído, no te tenía ahí. Está bien. Versículo 23. Al 26. Ajá. Dice, miré y el mismo cuerno hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos. No, este es el 21, perdón. Lo digo, este no es. Sí que es el mismo, ese no es. Ajá. Vale, ya 23. Así dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los reinos y devorará toda la tierra y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y él será diferente de los primeros, y él someterá a 3 reyes. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo,
pero el juicio se sentará y le quitarán su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el final. Tenemos aquí más detalles sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Tal vez ya se ha dicho bastante respecto a la cuarta bestia, Roma, y los 10 cuernos o 10 reinos que surgieron de ella. El cuerno pequeño ahora requiere más atención. Como se declaró en el versículo 8, encontramos el cumplimiento de la profecía relativa a este cuerno en el surgimiento y la labor del papado. Por lo tanto, es un asunto de interés e importancia investigar las causas que dieron lugar al desarrollo de este poder anticristiano. Los primeros pastores u obispos de Roma. Hasta ahí, Alejandra, bueno, porque ahora hay mucha... Vamos, he hecho un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Porque ahora nos lleva... Hay mucho que leer, ¿no? Porque si no, no terminaríamos. Y he hecho un pequeño resumen de todo esto, que lo voy a desglosar para que todos lo comprendamos y lo entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú estabas leyendo, ¿no? Nacimiento y obra del cuerno pequeño, ¿no? Que es todo. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen de estas todas páginas que hay aquí, que tenemos que leer todo el comentario de Dios Smith. Vamos, no terminamos, ¿no? Entonces, es los 1260 años, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Del año 538 después de Cristo, que fue cuando empezó la persecución de los mártires, y empezó todo, ¿no? Comienza la persecución, la soberanía papal en Europa, el tercer cuerno es arrancado, ¿no? Que son los 3 cuernos que se han arrancado, en el año 1538 después de Cristo, los 1260 años que duran hasta el año 1798 después de Cristo. Persecución de los santos, Inquisición medieval y el poder del pueblo santo es dispersado, ¿no? Un tiempo, 360 años, 2 tiempos, 720 días y medio tiempo, 180 días, 1260 años, que es cuando comienza el tiempo del fin, ¿no? En el año 1798. El libro de Daniel es abierto y la ciencia aumentará y las maravillas comienzan a cumplirse, que es lo que nos está diciendo aquí. Y vamos a resumir todo esto, ¿no? Que me he hecho un pequeñito resumito, porque hay mucha página, ¿no? Que leer. Hombre, si alguien quiere comentar algo, se puede comentar, ¿no? Pero ahora vamos a leer el conflicto de los siglos. Yo quiero desgranarlo un poquito esto y después ya comentamos. Si os parece bien. Hermanos, voy a leer el conflicto de los siglos, la página 309, que nos lleva también ahí, que nos dice la persecución, acerca de lo que estaba leyendo Alejandra y de lo que nos dicen los 1260 años. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Acortó el tiempo de tan horribles pruebas, lo acortó. Al predecir la gran tribulación de que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y nos lleva a Mateo, el 24-22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798, que es lo que más o menos nos dice aquí, ¿no? De lo que estábamos leyendo, los versículos. Y ahora vamos a leer a Isabel, adelante, y a Eneco también, que ha levantado la mano. Sí, no, yo solamente quería connotar de que en el comentario bíblico adventista del capítulo 7, señala el 7:25, ¿verdad? Y como tenemos aquí del 23 al 26, está muy bien también explicado y muy bien desgranado. Da bastante luz también. Solamente era eso, que si tenéis tiempo de poderlo leer, que lo leyéramos también para abrir un poquito más esta luz, ¿no? Y darnos más visión, ¿vale? Yo voy a leer ahora. Gracias. ¿Queréis? Yo voy a leer ahora
lo que más o menos estaba aquí en el resumen, hombre, si queréis leerlo, tengo aquí dos hombrecitas que era para ir terminando. Lee tú. Lee tú. Esta profecía por Jesús en Mateo 24-22 es de doble cumplimiento, así como los acontecimientos predichos por él en el mismo capítulo. Falsos cristos, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, os entregarán y seréis aborrecidos. Hay de las que estén embarazadas durante la tribulación. Los días de la tribulación serán acortados, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán cómo viene con la gloria de su Padre, con sus ángeles. Mateo 16 y 27. Así como fueron acortados los días de persecución, casi al final del periodo del acoso de los 1260 días, 1260 años, pero la profecía concluyó en 1798. Serán también acortados en la tribulación final. La historia es de doble cumplimiento, se volverá a repetir. Pero el tiempo profético de 6.000 años concluirá en 2031 y solo entonces regresará Jesús. Ahora no será un periodo de 1260 años reales, sino que será un periodo de 1260 días literales, es decir, 3 años y medio, los cuales también serán acortados por la finalización del tiempo de gracia, en el cual ya ningún fiel más perderá la vida. Estos serán los 144.000 que no sufrirán muerte. Tanto el periodo de 1260 años de persecución como el de 3 años y medio están comprendidos dentro del periodo de los 6.000 años de pecado en este mundo, que concluye en 2031. Eneco, ¿habías levantado la mano? ¿Qué he visto yo que...? Sí, pero realmente lo que iba a comentar lo has comentado tú en la lectura, porque iba a decir que hay varios pastores, ¿no?, de gran renombre que afirman que los 6.000 años se terminan en 2031, pero como aquellos días serán acortados, dicen que vendrá antes, pero no tiene ningún sentido porque los 1.260 años, la tribulación fue acortada, pero el fin de los tiempos empezó en 1798, como tocaba la profecía. No se redujeron los 1.260 años, se redujo la tribulación, con lo cual no tiene ningún sentido. Luego tenía una pregunta que era, que me la has respondido tú. La pregunta era, ¿cómo se han acortado la tribulación en aquellos días? Y claro, es los 144.000. Claro, hay un año allí donde los 144.000 no podrán ser muertos, entonces ahí pues entiendo que no había encajado esto, ahí se han acortado la tribulación en ese sentido, ¿no? Claro, y ya es todo, ¿no? Y es ya el significado, ¿no? Todo lo que nos dice aquí Urias Smith, donde está muy bien el comentario que quiere leer Isabel, pues y eso como... Ya nos quedan 2 versículos, yo para terminar y para seguir la semana que viene, y ahora Alejandro, nos quedan 5 minutitos de leer lo que yo tengo para leer, si nos da tiempo. Vale, pues dejamos para la semana próxima, que no nos va a dar tiempo entonces de leer el que te digo yo, que está tremendo, de verdad. No, sí, ya lo tenía subrayado, Isabel, lo tenía subrayado y lo leí esta tarde, ¿no? Pero bueno, está muy bien, una señal cambiada, ¿no? Pero bueno, es lo que sí, cambiarán los tiempos y la ley, que es lo que nos dice, que también tengo yo aquí también, nos cambiarán los tiempos y la ley, cambio del sábado al domingo. Viene a hablar sobre eso y hablará palabras contra el Altísimo y los santos, sobre ese versículo en cuestión, ¿vale? Y lo extiende de tal manera que lo estamos viendo ya desde hace rato. No, ahí cambian el decálogo, cambian todo, ¿no? Los tiempos, la ley y todo, ¿no? Por eso ahora me gustaría leer el versículo, para seguir terminando, versículos 27 y 28. Eso, ¿quién los lee? Léelo. Los leo, 27 y 28. Vale. Versículos 27 y 28. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la práctica. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio, ¿no? Y ahora nos dice el comentario, después de contemplar
el cuadro sombrío y desolador de la opresión ejercida por los papas sobre la Iglesia, el profeta puede mirar nuevamente al glorioso descanso de los santos, cuando poseerá para siempre jamás el reino, libres de toda potestad opresora. ¿Cómo podrían los hijos de Dios mantenerse alentados en este mundo actual tan perverso, en medio de la tiranía y la opresión de los gobiernos de la tierra y de las abominaciones que se cometen en ella? Si no pudiesen mirar adelante al reino de Dios y al regreso de su Señor con la plena plenitud, con la plena seguridad de que las promesas referentes a ambos se cumplirán con seguridad y rapidez, ¿no? Es una pregunta. Es una pregunta, ¿no?, que nos hace, ¿no? Ya, yo aquí para terminar, ya, Dios dirige los asuntos humanos y Él está al mando, Él está al poder, Él tiene el control de todo, ¿no? Él es el que... Y para terminar, 1, ¿no?, el león, Babilonia, ¿no? 2, oso, Medo-Persa. 3, leopardo, Grecia. 4, la cuarta bestia, Roma. 10 cuernos, Europa. El cuerno pequeño, el papado. Y escena de juicio, el trono de Dios. Solo quedaremos con 144.000. Y la última que trabajamos es... No, esa es la... solo quedaremos 200, muchos seremos quitados por el cuerno pequeño cuando salga la ley dominical. La historia se va a repetir con más fuerza. Como dice Elena White, es inimaginable. Y ahora, para terminar, me quedan 2 líneas que están aquí, que es la revelación de la historia futura de los santos sufriendo a manos de este cuerno pequeño, asombró y entristeció grandemente al profeta muy amado. No fue hasta 2 años después de esta visión, narrada en el capítulo 7, que se le volvió a presentar otra nueva visión a Daniel, ampliando la anterior con más detalles, que estudiaremos en el capítulo 8. Bueno, hermanos, hasta aquí. Yo ya, si queréis algo comentar, lo que sea, yo quería terminarlo para que, por lo menos son 9:15 ya casi, para que Alejandra, pues el jueves que viene pudiera empezar. Esa cita se puede leer, esa cita que tú has dicho, Isabel, empezamos el jueves que viene con la cita del 7:25, porque es muy importante y sigue con el capítulo también que va a desgranar a Alejandra. Si os parece bien, hermanos. Sí, perfecto, muy bien. ¿Parece bien? Sí, por mi parte bien, perfecto. A ver qué dice Alejandra. el micro. Sí. Okay. Tienes ganas ya de desarrollarlo, Alejandra. Pues así, porque me da susto, pero respeto, con la ayuda de Dios. Sí, eso. Es mucha responsabilidad, es muy serio, ¿no? Son temas te lo tomas ahí, estás tan nervioso. Es una bendición. Te lo vuelves a preparar, te lo vuelves a repasar, son temas que te llevan mucha tela que cortar. El Señor te ayuda, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar. Sí, lo verás. Oraremos por ello también. Para terminar, el que quiera orar, si alguien quiere orar. Venga, todos al mismo tiempo. Eneco, ora tú, por favor. No tiene micro, Eneco no puede. Eneco. Eneco sí. Pensaba que habías dicho CDI. Estoy yo ahora, María. Vale, adelante. Eneco sí. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nos podamos encontrar los hermanos, aunque sea por esta vía, que nos podamos ver las caras, que podamos disfrutar y aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por la vida que nos provees, por la salud, porque nos das fuerza, porque nos das el impulso y las ganas de seguir estudiando, Señor. Te damos gracias por todas las revelaciones que estás trayendo a esta iglesia, que las podamos aprovechar, Señor. Ayúdanos a que realmente aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda, que es corto. Ayúdanos a tomar también en cuenta que realmente es así, que podamos apreciar la verdad e integrarla en nuestra mente y corazón, que todo lo que hayamos estudiado ahora y aprendido lo podemos guardar para que tú nos lo puedas sacar al frente en los momentos de dificultad, Señor. Prepáranos para aquellos momentos que están por llegar. Parece que todo está en calma, pero nosotros sabemos por tu palabra, por tu santa palabra, que esto va a durar muy poco tiempo. Esta paz y seguridad que está predicando el mundo
no va a durar nada, dentro de nada todo se va a revolver y todo se va a volver en nuestra contra, así que ayúdanos a estar fuertes, porque ¿quién contra nosotros si tú estás con nosotros, Señor? Te pedimos perdón por estos pecados y te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, buenas noches, amigos. Muy intenso. Toca